por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Nosotros estamos en la serie de mensajes de obstáculos de la vida de fe y estamos haciendo un recorrido a través del libro de Santiago y nos quedan dos mensajes, el mensaje de hoy y el próximo, y luego comenzamos una serie que se titula Diagnóstico del Corazón, que vamos a estar enseñando por todo el mes de julio. Pero yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Santiago, el capítulo 5, versículo 7, y hoy vamos a estar hablando de el obstáculo de la queja. El obstáculo de la queja. Este mensaje de hoy lo voy a estar dirigiendo a los padres, pero le garantizo que es un mensaje que va a edificar a toda persona, sea o no padre. ¿Okay? Santiago capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. No podemos olvidar a quien Santiago le está escribiendo. Inclusive él lo menciona ahí. Nos habla acá acerca de cómo tenemos que tener paciencia, ¿sí?, durante el sufrimiento. Y nos habla y nos explica del por qué nosotros no debemos estarnos quejando. Y hay algo que nosotros hacemos acá como iglesia, y más cuando tenemos nuestras reuniones pastorales, reuniones de staff, y es que comenzamos siempre con victorias. Comenzamos, por ejemplo, cuando yo dirijo una reunión pastoral, una reunión con nuestro staff, lo primero que hacemos luego de orar es preguntar quién tiene una victoria. Y tratamos de motivarnos a contar victorias. ¿Por qué? Porque para quejarnos somos bien rápidos. Si yo le pregunto a usted hoy, dígame algo de lo que se puede quejar el día de hoy. Muchos de ustedes, que mi esposa no avanzó, que esto, lo otro, que se maquilló y no llegamos tarde. Sí, o sea, casi todas las quejas van alrededor de eso domingo en la mañana, ¿sí? Todos los hombres se están identificando conmigo en este momento, ¿sí? Pero la verdad del caso, siempre tenemos muchas cosas de que quejarnos y pocas cosas. Tenemos más cosas por las que dar gracias, pero generalmente no las notamos. No las valoramos. Y por eso es que es tan importante entender lo que se nos está hablando acá, ¿sí? Pero le está hablando a personas que estaban sufriendo, y Santiago no les está excusando el que estén sufriendo como una oportunidad para quejarse. Inclusive él habla
y compara esta situación y dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor, y compara o hace la comparación con Job, lo que Job atravesó, ¿sí? Que en vez de quejarse, aunque sí se quejó, ¿okay? Aunque sí se quejó, pero en vez de venir y ser reconocido por su queja, fue reconocido por su perseverancia. El asunto de la queja es que la queja nunca produce nada positivo, sino que nos lleva a hundirnos más en la amargura. La queja, amados, nos limita de ver que lo que estamos atravesando puede ser un proceso de Dios. Nos limita en nuestra fe y alimenta la incredulidad. La queja no nos permite ver el amor, la bondad y el favor de Dios para nuestras vidas. La queja inclusive afecta nuestra habilidad de alabar y adorar a Dios. Y yo creo que esto es bien importante hoy. Entonces ahí es donde vemos de que él no excusa la queja, compara a Job. ¿Y por qué habla de Job? No para decir, oh, admiren a Job, sino que estaba diciendo, ustedes conocen la historia de Job y se pueden dar cuenta que al final Dios resultó siendo lo que conocemos de Dios. Dios resultó siendo bueno. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque en medio de los procesos, si nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, y en vez de quejarnos del sufrimiento, comenzamos a pensar y a considerar que Dios es bueno, escuche, entonces usted podrá enfrentar en las pruebas con la fe necesaria y la queja no se convierte en un obstáculo. Ahora bien, viene Números capítulo 11, vaya al libro de Números capítulo 11 y ahí vamos a pasar el resto de los minutos que nos quedan. Números capítulo 11. Dice el versículo 1, dice así: poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban. Nos explica por qué se estaban quejando, ¿sí? No se estaban quejando porque estaban bien, se estaban quejando de las privaciones que enfrentaban. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar de fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Ahora, por favor, preste atención a los detalles, ¿ok? Nos está diciendo de antemano que el pueblo estaba pasando por privaciones, ¿sí? En otras palabras, las cosas no le estaban yendo bien. Ellos se quejan y Dios los castiga. Yo no sé si me está entendiendo, porque muchos de nosotros pensamos que si las cosas no me están yendo como yo espero que me vayan, es normal y hasta está bien que yo me queje. Y ellos estaban limitados, estaban pasando por ciertas cosas, se quejan y ahora Dios levanta un fuego y comienza gente a morir. Para algunos eso no parece justo, o a otros nos debiera dar temor de leer esa escritura, porque no es cierto que nosotros tenemos la facilidad de quejarnos con Dios por cosas menos que esas. Y el asunto es que usted puede decir, pero si estaban pasando por una necesidad, ¿por qué Dios se enojó con ellos
Y es que la queja, o más bien la necesidad, no nos da la excusa de quejarnos. Y el asunto es de que ellos, a pesar de que estaban pasando por privaciones, a pesar de todo eso, ellos podían como quiera darse cuenta que Dios había sido bueno. Ahora vamos a brincar unos versículos más, por favor. Vaya al versículo 10 para hacer una comparación aquí que es importante. Dice el versículo 10: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Versículo 18. Antes de seguir, en la contestación de Dios le dice esto en el versículo 18. Le dice otras cosas, pero mire, fíjense en esto. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estaban en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? El pueblo se quejó, Dios se enoja con el pueblo. Moisés se quejó y Dios los bendice. ¿Por qué? ¿Cómo es que el pueblo se queja y Dios se enoja? Moisés se queja y Dios los bendice. Que hay una diferencia entre ambas quejas. El pueblo se quejaba de Dios, Moisés se quejaba con Dios. Hay una gran diferencia en quejarte de Dios y quejarte con Dios. Usted puede decir: pastor, yo no me quejo de Dios. Yo me quejo de la vida. Yo me quejo de las condiciones del tiempo. Yo me quejo de la economía. Yo me quejo de la iglesia. Yo me quejo de mi esposa. Yo me quejo de mi esposo. Yo me quejo de mis hijos, pero no de Dios. O sea, me quejo de todo lo que Dios hace conmigo, pero no me quejo de Dios. ¿Acaso no es lo mismo? Cuando nos quejamos de la familia y nos quejamos del weather y nos quejamos, ¿acaso no es lo mismo de quejarnos de aquel que nos ha dado todas estas cosas? Cuando nos quejamos de la vida, ¿acaso no es lo mismo de quejarnos contra Dios, quien es quien nos da la vida?
Moisés se quejaba con Dios. Inclusive quiero hacer una pausa aquí porque creo que esto es importante. Moisés, cuando se queja con Dios, comienza a expresar cómo él no era suficiente para hacer aquello que Dios le había llamado a hacer. Moisés dice cosas como: ellos no dejan de quejarse conmigo, yo solo no puedo, la carga es demasiado pesada, ahórrame esta miseria. Ahora, a mí me parece interesante porque yo les quiero decir esto, y aquí es donde yo quiero por favor que me preste atención. Yo creo que muchos hombres y padres que están aquí se identifican con la queja de Moisés. Si usted es un hombre y un padre, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Y si no, yo le quiero informar al resto de ustedes que la mayoría de los hombres y los padres se sienten que por más que tratan de dar lo mejor de ellos para sacar la familia adelante, para sacar el matrimonio adelante, para sacar la casa adelante, para seguir adelante, muchas veces se sienten que no tienen lo que se necesita para lograrlo. Muchas veces no saben cómo hacerle. Y el asunto de esto es de que muchos hombres no lo van a admitir, que la carga que están llevando siente que es muy pesada para ellos, que las responsabilidades que tienen siente que son muy pesadas para ellos. Y el asunto es que muchos hombres no lo admitan porque muchos hombres se quejan en silencio. Es muy raro que un hombre llegue a la casa a quejarse de cómo se siente verdaderamente internamente. Es muy raro que un hombre le exprese a su esposa o a sus hijos las batallas que tiene en su corazón, los miedos y los temores. Porque la mayoría de los hombres lidian con sus situaciones en silencio. Y muchas veces no apreciamos a los hombres y a los padres y a los esposos por llevar la carga de la familia. Es muy fácil decir: mi esposo no hace nada, no hace nada en la casa, cuando en últimas la responsabilidad siempre cae sobre el hombre. Es muy fácil juzgar al hombre y criticar al hombre, porque no se expresa, porque escúcheme, hay veces que usted no quiere saber qué es lo que está en el pensamiento de un hombre. Y Moisés se sentía de esa manera. Se sentía que la carga era demasiado. Y muchos hombres y amadas o hijos, por favor entienda esto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo o a tu padre cómo de verdad te sientes? ¿Sabe por qué no? Porque se asume que el hombre tiene que llevar la carga y punto. Posiblemente por eso es que los hombres cometen 5 veces más suicidios que las mujeres. No se deje llevar por lo que usted ve en las noticias. Busque verdaderamente la estadística y se va a dar cuenta que los hombres cometen 5 veces más suicidios que las mujeres, porque expresan menos. Y porque para muchos hombres, si expresan de verdad cómo se sienten, son tomados como débiles o es motivo de burla.
tenga mucho cuidado. Porque es lo que Moisés estaba diciendo. La gente viene conmigo, me dejan todas las cargas, me lloriquean a mí, vienen conmigo. Esto es muy pesado para yo llevarlo. ¿Y qué fue lo que Moisés le dijo a Dios? Mejor mátame. Mátame, quítame esta miseria. Porque yo no puedo. Y escúcheme, por favor, que le estoy hablando muy en serio acerca de esto. Hay muchos hombres que se sienten así. Muchos hombres que no saben cómo sacar a la familia adelante, cómo restaurar su hogar. La ventaja de Moisés fue que fue y se quejó con Dios, no se quejó de Dios. Yo quisiera que en este día, me preguntó una persona, pastor, ¿por qué para los hombres sí hicieron un festival y para las mujeres no? Mi contestación es, mire a su alrededor y mire la sociedad y dígame quién necesita más. Y usted dirá, las mujeres, piénselo de verdad y mire de verdad. Mire el Día de las Madres, prenda la televisión el Día de las Madres. ¿Qué es lo que se habla del hombre hoy día? ¿Qué es lo que se dice del hombre hoy día? No necesitamos hombres hasta que hay un problema. Yo puedo sola hasta que hay un problema. Los hombres son menospreciados en nuestra sociedad. Y es tiempo de que la iglesia reconozca a los hombres y a los padres que todavía permanecen ahí. Moisés se quejó con Dios. En el versículo 21 dice: entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Dice el versículo 23. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Ahí me llama la atención de todavía la protesta de Moisés, y le voy a explicar por qué. Dios le dice: yo le voy a dar carne. Y Moisés le dice: ¿cómo vas a hacer eso? No es suficiente acá. Le voy a explicar por qué esto es importante. No es que Moisés no tenía fe, es que la responsabilidad seguía cayendo en él. La responsabilidad sigue cayendo en él. Hagamos esto, pero la responsabilidad sigue cayendo en el hombre. Y Dios le dice a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. El brazo de Dios no ha perdido poder. Su palabra se cumple en nuestras vidas. Así que, hombre e iglesia, yo quisiera que este día aprendamos a usar las situaciones que nos van a llegar en la vida, no para quejarnos de Dios, sino que aprendamos a quejarnos con Dios. A quejarnos con Dios. Porque cuando nos quejamos con Dios, encontramos la paz, el consuelo, la fortaleza
la estrategia y la dirección que necesitamos. Por ejemplo, cuando vimos a Jairo que su hija estaba enferma, gravemente enferma, él vino y se postró a los pies de Jesús y no se quejó de la enfermedad de su hija, se quejó con Jesús de la enfermedad de su hija. Cuando vimos al padre del niño lunático o del joven lunático, él vino a Jesús y se quejó con Jesús, no de Jesús. Y cada persona que se ha ido a quejar con Dios ha recibido de Dios el favor, la sanidad, la libertad, el milagro y la bendición que necesitan para sus vidas. Cuando un hombre se queja con Dios, o cuando una mujer se queja con Dios, o cuando un padre o una madre se queja con Dios, o cuando un esposa se queja con Dios, es diferente a quejarse de Dios. Cuando un hombre se queja de Dios, dice cosas como: ya no soporto a mi esposa, me busco otra. Ya no soporto a esta familia, me largo de aquí. Ya no soporto la vida, me voy a ahogar en el alcohol. Ese es el hombre que se queja de Dios. Pero el hombre que se queja con Dios le comunica a Dios su dolor, le comunica a Dios lo que está en su corazón, le comunica a Dios su inhabilidad. Y ese es el hombre que viene a Dios y dice: no sé cómo restaurar mi familia, te necesito a ti. No sé qué hacer con mis hijos, por favor, ayúdame. Ya no sé cómo ganarme el corazón de ellos. Ya no sé qué hacer para que cambien. No sé qué hacer con la economía, no me alcanza. Necesito de ti. El hombre que se queja con Dios recibe de Dios el favor que necesita para su vida. Y con esto termino. Mira el versículo 24 y 25. Después de Moisés quejarse con Dios, dice el versículo 24 y 25: así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Versículo 25 dice: después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Escuche por favor, hombres, padres, escúcheme. La diferencia entre un hombre que se queja de Dios y un hombre que se queja con Dios: cuando Moisés va y se queja con Dios, recibe palabra de Dios que lo fortaleció y le creyó a Dios. Ahora sale del tabernáculo y va con los demás y le comunica que la palabra de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios que estaba sobre Moisés también fue impartido sobre los que le rodeaban. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es fácil. Padre, la verdad del caso es que tú sigues siendo responsable por tu familia. Y si nosotros aprendemos a ir a Dios para quejarnos con Dios, la fortaleza que recibimos de estar con Dios, la fe que recibimos al estar con Dios, ahora salimos de nuestro encuentro con Dios para impartirle a nuestra familia
no la queja de un hombre débil que se queja de Dios, sino la queja de un hombre de fe que se queja con Dios, para que ahora toda la familia sea edificada por Dios. Ese es el orden correcto para el hogar. Hombre, que puedas venir y llegar a los pies de Dios y quejarte con Dios y depositar tus cargas a Dios, no a tu esposa, no a tus hijos, no a tu familia, a Dios, para recibir de Dios lo que ahora le impartirás al resto de tu familia. Es más, para los que tienen a sus hijos lejos, les quiero leer una escritura que no estaba pensando leerla, pero si pueden poner el versículo, por favor, 26. Dice: sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Aún los que no estaban con Moisés en ese momento recibieron también del mismo Espíritu que estaba sobre Moisés. Y yo te quiero decir, hombre, no importa si tu familia está lejos, si tú te quejas con Dios y recibes la fortaleza de Dios, tú le podrás impartir a tus hijos del mismo Espíritu que Dios depositó sobre tu vida. Por eso yo quiero animarte hoy a que busquemos a Dios, a que dediquemos tiempo para ir delante de Dios y depositar en Dios nuestras cargas. Corramos a los pies de Dios. Hombre, por favor, si hay algo que yo quiero animarte en este día, aprende a llegar a los pies de Dios para quejarte con Dios y que recibas de Dios la fortaleza que necesitas. ¿Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra? Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.